Empezaremos leyendo el capítulo 1 de Jonás, del versículo 1 al 10. La palabra de Yahvé llegó a Jonás ben Amittai, diciendo: Levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé a Tarsis, y bajando a Jope, halló una nave que partía a Tarsis. Pagó el precio y se embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Pero Yahvé mandó un viento impetuoso sobre el mar, y se alzó una gran tempestad en el mar, de manera que la nave estaba a punto de romperse. Temieron los marineros, y cada cual clamaba a su Dios, y echaron la carga al mar para aligerar la nave. Entre tanto, Jonás había bajado al fondo de la nave, y habiéndose acostado, dormía profundamente. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué haces dormido? Levántate y clama a tu Dios. Quizás a Elohim se fije en nosotros y no perezcamos. Luego cada uno dijo a sus compañeros: Venid, echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: Decláranos ahora por qué ha sobrevenido esta calamidad. ¿De qué te ocupas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblos procedes? Y él respondió: Soy hebreo y temo a Yahvé, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres entonces tuvieron gran temor y le preguntaron: ¿Por qué has hecho esto? Porque los hombres se enteraron de que estaba huyendo de la presencia de Yahvé, pues él se lo había declarado. La semana pasada vimos cómo Dios quiso dar una oportunidad al territorio de Nínive, enviando a Jonás para evangelizarlo y mostrar su providencia. Veamos hoy cómo reacciona Jonás a la providencia de Dios. Volvamos a ver el versículo 3 del texto de hoy. Dice así: Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé a Tarsis, y bajando a Jope halló una nave que partía a Tarsis. Dios le mandó levantarse, ir y proclamar su palabra. Pero el versículo 3 nos enseña su desconcertante reacción. La reacción de Jonás empezó por un pero. Entre los teólogos se dice que toda respuesta que empieza por la palabra pero es palabra de Satanás. Fue una simple negación a la orden directa de Dios. Una importante negación. Toda la
oposición a la verdad de Dios. ¿Eso era posible para un profeta? Reflexionemos por un momento si nosotros somos o no como Jonás. Respondemos sí directamente a las órdenes de Dios o respondemos dando nuestra insignificante opinión. Respondemos sí o solemos utilizar un pero como lo hizo Jonás. Recapacitemos en ello, reflexionemos cuáles son mis excusas. Hemos llegado a un punto de desobediencia en Él, que somos maestros de las excusas. Mis excusas tienen justificación, pensamos. A veces somos críticos con los que no son creyentes, pero debemos observarnos y ser más críticos con nosotros mismos como creyentes. No seamos creyentes con excusas. Seamos creyentes sin excusas, sin peros, obedientes de Dios. Reflexionemos si nosotros somos, y no también como Jonás. Reflexionemos si queremos ser o no como Jonás. Vimos la semana que viene que Jonás se quedó parado cuando Dios le envió a Nínive. Se le llenaría cabeza de excusas para no ir e intentar escapar de esa misión. ¿Por qué yo y no Oseas y Amós? ¿Por qué a Nínive, tierra de enemigos? Si aún hay muchos pecadores en la misma Israel, ¿por qué tengo que ir hasta tierras extranjeras? ¿Pensaría así Jonás? ¿Pensaríamos nosotros también en su situación? Muchos de profetas hubo durante el mismo tiempo y anteriormente, pero Jonás fue el primer profeta que negarse a un mandato directo de Dios. Hubiera sido un sí la respuesta de Jonás si Dios le hubiera mandado ir a por los gentiles de las otras zonas. Seguramente que sí, pero las tierras enemigas le dieron mucho temor a Jonás. En los tiempos de Jonás, muchos, incluso él mismo, pensaban que Dios era solo Dios de Israel. En los tiempos de Jonás, incluso él mismo pensaban que Dios era solo Dios de Israel. El Dios para salvar solo al pueblo de Israel. Eran tiempos en el que todo lo que no era Israel no podía alcanzar la salvación. Hoy en día lo mismo. De tal forma que ir hasta tierra hostia y tierra llena de enemigos y gentiles daba cobardía y pánico. Recordemos que Dios es el Dios de todo el universo, de todos los rincones de este mundo.
No hay lugar que se quede fuera. No hay etnias ni fronteras que se queden fuera. No es solo el Dios de Israel, sino el Dios de todos. Dios es el Rey de todos y nunca lo debemos olvidar. Tengámoslo siempre presente. Repetimos, recordemos que Dios es el Dios de todo el universo, de todos los rincones de este mundo. No hay lugar que se fuera que de fuera. No hay etnias ni fronteras que se queden fuera. No es solo el Dios de Israel, sino el Dios de todos. Dios del Rey de todos, y nunca lo debemos olvidar. Tengámoslo siempre presente. Busquemos en el Salmo 74, del versículo 12 al 17. Salmo 74, versículo 12 al 17. Salmos 74, versículo 12, dice así: con todo, Elohim es mi rey desde antaño, que opera salvación en la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder, quebrantaste en las aguas las cabezas de los monstruosos marinos. Tú aplastaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Tú abriste la fuente y el torrente, tú sacaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también la noche. Tú estableciste las luminarias y el sol. Tú has establecido todos los términos de la tierra. Tú hiciste el verano y el invierno. A veces pensamos que somos tan pequeños a la vista de Dios que nos olvidamos que Él conoce todo de todo, cada uno de nosotros. A veces ponemos los límites de los humanos a Dios. Pensamos que Dios no tiene tiempo para todos sus hijos y no puede estar por cada uno de nosotros. Pero este pensamiento es inexacto y desacertado. La palabra nos dice que Dios está siempre por nosotros y no se pierde ni una caída de pelo de cada uno de nosotros. Dios está siempre por nosotros y no se pierde ni una caída de pelo de cada uno de nosotros. Este es nuestro Dios. Busquemos en Lucas capítulo 12, versículos del 4 al 7. Lucas capítulo 12, versículos del 4 al 7. Lucas capítulo 12, versículo 4 dice así: y os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden más hacer. Yo os advertiré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de matar
tiene poder para echar en el infierno. Si os digo a este temed, no se venden 5 gorriones por 2 cuartos, y ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Aun los cabellos de vuestra cabeza han sido todos contados. No temáis, valéis más que muchos gorriones. Dios está para nosotros y nosotros debemos estar siempre preparados para Dios. Debemos recordar y tener presente que Dios está siempre con nosotros durante todas las horas y minutos de día. Dios está para nosotros y nosotros debemos estar siempre preparados para Dios. Debemos recordar y tener presente que Dios está siempre con nosotros durante todas las horas y minutos y segundos y momentos de día. Los puritanos se recuerdan constantemente la palabra latina coram Deo, presente al presente de Dios, coram Deo. Esta expresión recuerda que nuestras vidas son ante la presencia de Dios, ante ojos de Dios. Estas palabras también se utilizaron como saludo durante la época de la Reforma en Europa. Volvamos a Jonás. Veamos la voluntad de Dios para el Jonás. Dios ya tenía todo un plan para él, para utilizarlo como su herramienta. Dios quería que Jonás evangelizara los territorios extranjeros del norte de Israel. ¿Para qué el norte de Israel? Quienes estaban sin redimirse y llenos de pecados, se diera cuenta que ante Dios incluso los extranjeros se redimían y ellos debían también. Pero Jonás no quiso ir hasta Nínive. Él no quería ir a esta tierra llena de enemigos. Él no entendió el plan de Dios y pensó que podría escapar de Dios dando largas. La situación política de esa zona ya estaba mal de hacía tiempo y Jonás pensó que si daba largas a Dios, se alegraría esa situación sin tener que ir él hasta allí. Jonás pensó que si escapaba a la ciudad más lejana a Dios, cambiaría de plan. Pero cambió el plan de Dios al ver que Jonás se escapaba en dirección contraria. Lo veremos más adelante. Consideramos inteligente y elegantes aquellos que tienen las ideas claras y una filosofía defiende en su vida terrenal. Las personas que siempre tienen su opinión firme son personas demasiado terrenales para los mandatos de Dios. Son personas que su opinión está por encima de todas otras. Estas personas tan consistentes no son útiles para los trabajadores de Dios.
son duras como rocas y hasta en las órdenes de Dios imponen su opinión. Y en los mandatos de Dios no es válida la opinión de nadie. Las personas que siempre tienen su opinión firme son personas demasiado terrenales para los mandatos de Dios. Son personas que su opinión está por encima de las otras. Dios desea que seamos obedientes a sus mandatos. Dios busca a aquellos que pueden responder sí a cualquier mandato, sin dar otra opinión o excusas. Como bebé que sigue las órdenes de su madre instintivamente sin reprochar. Como bebé que sigue las órdenes de su madre instintivamente sin reprochar. Leamos en Mateo capítulo 11, versículo del 25 al 30. Dice así: en aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo. Mateo 11, versículo 25 al 30. Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30, dice así: en aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las revelaste a los niños? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué escondiste estas cosas de sabios y entendidos? Escondiste, las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce plenamente al Hijo, sino al Padre. Y nadie conoce plenamente al Padre, sino el Dios. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera de carga. Aquí, fácil es adaptar bien. Mi yugo es, para mí, perfectamente adaptado. Ligera mi carga. La obra de Dios no es pesados, no se puede aguantar, no. Siempre nuestras capaces adaptar bien, cabe bien y ligero. Hay un divertido y curioso dicho en Corea que dice que solo las bocas de los pastores y solo las
orejas de los oyentes van al cielo. Solo las pocas de los pastores y solo las orejas de los creyentes van al cielo. Volviendo a Jonás, hemos visto que por su terca opinión ha escapado para evitar ir hasta Nínive y evangelizar como Dios le había mandado. Cogiendo una embarcación en dirección contraria, Jonás intentó así escapar de Dios. Este intento de escapar fue una pérdida de tiempo. Todas las excusas que ponemos a los mandatos de Dios son desperdición de un tiempo muy valioso, ya que la voluntad de Dios siempre acaba cumpliéndose. La voluntad de Dios siempre acaba cumpliéndose. Todo aquello que no empieza y no termina en Dios, no existe y no concluye en nada. Leamos en Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 13, dice así: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el postrero, el principio y el fin. Todo empieza y termina en Dios. Lo que no empieza en Dios, ni empieza ni termina. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el postrero, el principio y el fin. Todo aquello que no empieza y no termina en Dios, no existe y no concluye en nada. Leemos también en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 17. Juan capítulo 15, versículo 1 al 17. Juan capítulo 15, versículo 1 dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta, y todo el que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano, sin fruto, que se seca, y los recogen y los echan al fuego y arden.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se lo hará. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo discípulos. En esto es glorificado mi Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. Esto es glorificar mi Padre, en que llevéis muchos frutos, seáis asimismo discípulos. Como el Padre me amó, también yo os amé, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como os amé. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como os amé. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe qué hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Os améis unos a otros. Dentro de Cristo Jesús, todo es posible. Solo debemos estar ahí para que la voluntad de Dios sea ejecutada. Muchos llamados expertos opinan y escriben sobre cómo tener éxito de la vida, pero es una vida simplemente terrenal. Y nosotros no nos debemos quedar ahí y conformarnos con un éxito insignificante. Otros, como los llamados teólogos de la prosperidad, defienden que este éxito también debe estar dentro de las iglesias. Los seguidores de esta deben tener éxito en la tierra, dando énfasis a la importancia del poder personal, considerando como una maldición ser pobre o padecer enfermedad. Los seguidores de esta llamada teología de la prosperidad son obligados a pagar grandes cantidades de dinero. Dicen que estos gastos son necesarios para que
puedan recibir compensación material de Dios. ¿Y qué son los que han sido llamados para financiar al Evangelio al mundo? Por la teoría que predican, son una secta fácil de reconocer y todo lo que predican es herejías. Pero están bien camuflados en los medios de hoy en día, por internet o por la televisión. Son inteligentes y saben hablar, son palabras bonitas y agradables al oído. Debemos estar siempre atentos para que no nos engañe con sus palabrerías, intentando cambiar y modificar la verdadera palabra de Dios. Debemos estar siempre atentos para que no nos engañen con sus palabrerías, intentando cambiar y modificar la verdadera palabra de Dios. La obra de Dios solo es posible y exitosa en Jesucristo nada más. Todo lo que está fuera de Cristo es herejías y falacia. Jonás se negó a seguir los mandatos hasta el último momento antes de su muerte. No seamos como Jonás, que esperó demasiado para seguir la voluntad de Dios. Todo está predestinado por Dios. Él lo tiene todo planeado para que nosotros lo podamos seguir. Sigámoslo tal y como nos es dado. Jonás desobedeció el mandato de Dios por falta de fe en Él. Que no nos falte la fe en la voluntad de Dios. Oremos para que podamos fortalecer esta fe y fortalecer nuestro corazón para poder ser obedientes a la voluntad de Dios. Oremos para que podamos fortalecer esta fe y fortalecer nuestro corazón para poder ser obedientes a la voluntad de Dios. Nuestras excusas son formadas por nuestra falta de fe. Nuestras excusas son formadas por nuestra falta de fe. No dejemos que más excusas nos ceden el paso. Aquel que fue llamado como profeta para evangelizar se convirtió en un simple turista. Una vez en el barco, simplemente podría haber terminado su vida como profeta. Un simple turista. Pero Dios tenía planeado para él su trabajo en Nínive y fue paciente y esperó hasta que Jonás se redimió y se dio cuenta que no podía ser nada así, no era con Dios. Dios tenía planeado para él lo mismo para nosotros, su trabajo en Nínive, y fue paciente y esperó hasta que
Jonás se redimió y se dio cuenta que no podía hacer nada si no era con Dios. El peor castigo que podemos recibir es el abandono de Dios. Que Dios nos abandone y deje que sigamos la vida en pecado es nuestro mayor castigo. Si Dios hubiera abandonado a Jonás cuando éste intentó escapar, Jonás tampoco podría haber reclamado a Dios el abandonado. Dios es paciente y Dios es amor. La voluntad de Dios siempre se cumple y no hay nada que haga cambiar esta voluntad. Aunque Jonás en un principio se hubiera negado, la bendición de Dios llegó a Jonás. Repetimos, Dios es paciente y Dios es amor. La voluntad de Dios siempre se cumple y no hay nada que haga cambiar esta voluntad. Aunque Jonás en un principio se hubiera negado, la bendición de Dios llegó a Jonás. Dios fue paciente y fue a buscar a Jonás hasta el final. Fijémonos en la mano afectuosa de Dios a Jonás. La perseverancia de Dios. Para terminar, leemos en la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 17 sobre la perseverancia de los santos. Dice así: aquellos a quienes Dios ha aceptado en su amado y han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. Esta perseverancia de los santos depende no de su propia libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios del Padre, de la eficacia del mérito y de la intercesión de Jesucristo, de la morada del Espíritu y de la simiente de Dios que está en todos los santos, y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surge también la certeza y la falibilidad de la perseverancia. No obstante esto, es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satanás y del mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos y por el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo cual atraerán el desagrado de Dios, contristarán a su Espíritu Santo,
se verán excluidos en algún medida de sus gracias y consuelos. Tendrán sus corazones endurecidos, sus conciencias heridas. Lastimarán y escandalizarán a otros y atraerán sobre sí juicios temporales. Los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación, la adopción y la santificación son la seguridad del amor de Dios, la paz de conciencia, el gozo en el Espíritu Santo, el crecimiento en gracia y perseverancia en ella hasta el fin. Amén. Hasta aquí el estudio de hoy. La semana que viene continuaremos con los siguientes versículos de Jonás. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.